Yo estudié literatura en la universidad y es cierto que a mí me han constituido internamente los grandes autores, los poetas. Mi existencia, yo siento que yo soy yo por la gente que he conocido en la realidad y por los autores que he leído en la Ujú. ficción. Hola Paula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mejor ahora que pude superar tu película. ¿Tú sabes por qué? Cuando yo era niño, uno de los primeros libros que me marcaron, que me mandaron a leer del colegio, fue El viejo y el mar. Y, y a mí me dio mucha curiosidad después que entré a investigar la vida de Hemingway, de la forma que murió. Yo tenía como 7 o 8 años, te lo juro. Y yo no entendía lo que era tener tristeza y luego suicidarse. No sabía el significado de eso. Y mientras veía tu película, yo sentía una tristeza de su personaje. La tristeza de este personaje se sentía. Y tiene que ver obviamente mucho con la gran actuación de Liv y obviamente tu magnífica dirección y todo el conglomerado de recuerdos y Venecia, que es espectacular, que para mí es otro personaje dentro de la película. ¿Cómo fue esa conversación con Liv para crear este fuego lento de la película que se va consumiendo, pero se siente tan pesada y tan triste desde el inicio? Sí, pues efectivamente fue un trabajo muy poco a poco para intentar crear a ese Hemingway otoñal, Ujú. como el Hemingway original, que es tan distinto al Hemingway, que es el del viejo y el mar también, pero que es tan distinto al Hemingway que recuerda a otra gente, que es muy intenso, que es el hombre que le gustaban las corridas de toros, la fiesta, las mujeres, el boxeo. Y sin embargo, a mí también me pasó que yo también leí el primer libro, El viejo y el mar, y, y lo más bonito de Hemingway era ese hombre tan masculino, Sí. tan centro de tan ser la cristalización de todos los conflictos del siglo XX y que al final de su vida, en ese momento tan melancólico, cuando ve la muerte, cuando ya vislumbra el final, se pregunta sobre sí mismo el sentido de todo, de la Sí. vida, del amor, de la guerra. Lo construimos desde ahí. Se construyó desde el hombre que al final de sus vidas, de su vida, repasa las preguntas, repasa lo que ha merecido la pena, intenta rescatar. Es algo muy melancólico, pero Ujú. muy desesperado de intentar recuperar en el último momento todo lo posible el amor, la luz, la belleza, a través del arte, de un momento, o de un momento perfecto, como dice él, o a través de una ciudad como Venecia, que es realmente un milagro. Porque volviendo ahí, El viejo y el mar, y después, no es el mismo Hemingway cuando escribe ¿Por qué doblar la campana? Porque ya vivió la experiencia de la guerra en España y todo eso. Y aquí se puede ver mucho de que, de que, de que tu ambientación en Venecia es el contraste de su tristeza con lo perfecto y bello que es la ciudad. No solamente con eso, sino como esta muchacha se enamora y él ni siquiera reacciona a cosas tan importantes que le pasan. Él solamente tiene un propósito y es recordar. Ese propósito de recordar es posiblemente lo único que le queda a este personaje. Y el retrato que tú tienes me gusta porque no abusas de esos flashbacks, usas el correcto flashback, que es precisamente donde el personaje tiene ese punto de quiebre. ¿Qué tanto se trabajó para crear que incluso con la música no es abusiva y es solamente las conversaciones que tiene él con sí mismo y con las personas que le rodean, el personaje de Josh Hutcherson, que no entiende lo que está pasando, que me sentí yo como él, como que no te entiendo. Yo sé, Yo ese era también, yo Rubén. creo que todos somos él, todos somos Josh. Sí, y eso es lo rico de tu película. ¿Cómo fue trabajar con Josh, que sale muy poco en la película, pero se me olvida el nombre de la actriz, que está Matilda. fenomenal? Me sentí que hubo un momento de esencia de mujer también, cuando este romance atípico y Lost of Translation, que no se sabe qué es lo que te atrae hasta el final de la película. Pero ¿cómo trabajaste todo este sentimiento? Primero con el uso correcto del flashback, el poco uso de la música y qué tan importantes son alrededor estos personajes que parecen satélite, pero en realidad no lo son. Uf, pues son preguntas muy interesantes. El uso de los flashbacks era un poco el centro de la articulación o de la estructura de la película, porque es un hombre
que en realidad, y si te has dado cuenta, el formato de la película es cuadrado y solo en Ujú, los flashbacks es panorámico. exacto. Porque en el momento panorámico, él en el pasado es cuando tiene como la visión total de su vida. En esos momentos donde ha perdido a esos chicos, en esos momentos de guerra, de muerte, es donde él tiene una experiencia total. Y es como si el presente se le estrechara. Intentamos trabajar desde ahí para no abusar, como tú dices, melodramáticamente y dramáticamente del flashback como tal. Y que simplemente apareciera con toda la dureza cuando tenía que aparecer. Sí. Entonces es cierto que eso se trabajó pues sobre el guión que hizo Peter Flannery, que es el guionista, pero lo reescribimos antes de rodar para un poco poder articular las partes de la guerra. Originalmente la película era en blanco y negro todo, menos ese pasado, ese flashback que era en color. Sí. Ahora la película en Estados Unidos se ha visto en color, pero en Europa se vio en blanco y negro. Y es porque ese presente para él era más melancólico, era en blanco y negro, era una especie de burbuja en la que él ya Ujú, vive al final de su vida y solo en ese salto al pasado tiene como una plenitud de los sentidos. Y se trabajó desde ahí para intentar no ser obvios, intentar no ser melodramáticos. Lo mismo con la música, que no subrayara, sino que realmente te pudiera envolver y conducir, pero no fuese el lugar sentimental, sino que tú pudieses navegar las emociones del personaje con él, con lo que dice, realmente con sus pasos. Y lo mismo, y como tú dices, en los personajes satélite que no lo son, hay algo, nos guiamos, o por lo menos yo me guié por una idea que para mí era muy importante de un pensador francés, de Manuel Levinas, ujú. que decía que de los años 40, que es de después de la Segunda Guerra Mundial, que él decía que la única manera de reconstruirte después de un momento de devastación, de una guerra, como sociedad o como individuo, la única manera era en el encuentro con otro que te confronta y te restituye. Y en ese momento en que este hombre está devastado y va a morir, él lo único que puede tirar es del recuerdo del pasado, de saber qué ha ocurrido con su hijo, de saber qué ha merecido la pena de sus luchas, de la guerra, y el confrontarse y restituirse a través de una mujer, una nueva Sí, forma de amor que sí. brilla en el último momento y empieza su vida y es tan opuesta a él porque es italiana, es una mujer, es una aristócrata, está empezando su vida, no sabe qué va a pasar. Y un chico que podría haber sido él o podrá ser él en el futuro, pero que en ese momento le está confrontando y restituyendo sobre todo lo que la vida ha sido y puede ser. Y hay algo ahí en ese diálogo que precisamente porque es Hemingway, adquiere unas dimensionalidades tan existenciales que a mí me resultan muy interesantes. Porque Hemingway siempre habló del amor y la guerra, esa combinación que es tan opuesta, pero que él, y recuerdo cuando mi profesora me explicaba, me recuerdo como ahora que Hemingway es posiblemente el autor que mejor describe las cosas con palabras. Sí. Y el sentimiento que yo tuve con El viejo y el mar, que no entendía, porque El viejo y el mar es un viejo con un joven hablando básicamente de la vida, cómo él trata de enseñarle a esta joven acerca de la vida, pero ella lo que quiere es vivir en su propia idea, como que ella no quiere ser enseñada por él, ella quiere vivir cosas con él, pero él no quiere porque él ya pasó por todas esas cosas, incluso menciona su edad varias veces, como para hacerle saber a ella que soy muy viejo para ti. Pero, pero me da mucha curiosidad acerca de tu trabajo porque tú ya es el segundo gran autor que adaptas. Adaptas de La novia de García Lorca y ahora adaptas esta de Hemingway. ¿Por qué la atracción hacia estos autores que son fuertes, que sus temas son muy fuertes? Cuando digo fuertes, son autores que hablan, García Lorca habla mucho de la vida, de la existencia, de lo que piensas, cómo te reflejas en el mundo. Y ya hablamos de Hemingway, de lo que expresa. Entonces, por qué elegir estos dos autores para contar tus historias? Hay algo muy inconsciente que no lo piensas, pero sí es cierto que yo, bueno, vengo de una casa, mis padres eran los dos profesores de literatura Ya eh, hace sentido, ya. y yo estudié literatura en la universidad y es cierto que a mí me han constituido internamente los grandes autores, los poetas. Mi existencia, yo siento que yo soy yo por la gente que he conocido en la realidad y por los autores que he leído en la Ujú. ficción.
Y es cierto que cuando voy a beber de la fuente creativa, siempre no puedo evitar acudir a los clásicos. Y son los que a mí más Claro, precisamente porque atraviesan las generaciones, atraviesan el tiempo, son los que creo que te devuelven un significado eterno. Y ese es el que quiere retomar para darle una nueva forma en la pantalla. Y es algo que es lo que te atrae y en lo que me meto inconscientemente y cuando estoy dentro digo, oh Dios mío, entonces me doy cuenta de la responsabilidad de estás Ujú. contando a García Lorca, estás contando a Hemingway, sé respetuosa, asume el reto y la responsabilidad, porque es verdad que luego cuando estás dentro, cuando ya, porque hay el motor creativo es muy inconsciente y te metes, pero Sí. cuando luego ya realmente estás dentro, tienes que tomar conciencia de esa responsabilidad. Pero al mismo tiempo, para mí es un privilegio trabajar siempre con esos materiales. Después de esta película, yo hice otra sobre Santa Teresa, Ujú. que es una autora del siglo XVI española, pero Sí. es una de las grandes escritoras. O sea, es otra palabra de esas contradictorias y poderosas y tremendas. Y no sé, a mí me gustan los rockstar de la literatura. Ojalá te animes a adaptar a Nietzsche, entonces. Pues mira, te cuento una cosa. La última que he escrito, que ahora de hecho se hace un pase para académicos aquí en España, antes de ir a Nueva York, eh, es la historia de Hilda Rodríguez, que es Sí, una historia real en España, que ocurrió de verdad en los años 30. Entonces es la historia de una mujer que educó a su hija con todos los preceptos de Nietzsche. de Nietzsche. Quiso hacerla Wow, super yo quiero ver mujer. eso. Increíble. Se llama La Virgen Roja. Estará en Amazon Prime. La Virgen Roja, la voy a buscar hoy. Porque yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad, yo fui a buscar a Nietzsche, busqué toda la bibliografía de Nietzsche, me la llevé para mi casa, de Nietzsche y Kafka. Me los llevé ¡Guau! y alguien levantó, parece como un red flag en la universidad. Y me mandaron a buscar. ¿Qué yo hice? Yo solo lo compré porque estaban baratos, pero, pero parece que alguien se preocupó por mí. Pero es una maravilla. Yo reivindico, reivindico. Tú sabes que también me gusta que yo pienso, y luego que vi la película y estaba leyendo acerca de tu filmografía, qué bueno que fue una mujer que adaptó a Hemingway. Porque, como te dije, la idea que tiene Hemingway es que de la forma en que murió, de la forma en que vivió, usualmente nunca vemos la parte sensible de estos autores, porque para tú escribir hay que tocar un lado muy sensible, y nada más sensible que para mí una mujer. Yo vengo de una mujer, tengo hermanas, tengo una hija, y, y, y cuando estoy alrededor de ellas es totalmente una energía, y cuando estoy alrededor de mis amigos masculinos es otra energía. Y qué bueno que tú lo hiciste, porque cuando me di cuenta que fuiste tú que dirigiste, y ya vi la novia, me hizo más sentido porque el sentimiento de pesadez que se me quedó hasta el día siguiente. Porque tocó algo que posiblemente otro director no hubiera hecho. Así que yo te quiero dar las gracias por eso, porque es una película que es muy introspectiva y, y obviamente yo no sé cómo Leaf pudo salir el personaje, pero yo todavía estoy pesado por la película, como que siento que perdí a alguien muy querido. Pues es de las cosas más bonitas que te pueden decir. Y te agradezco que valores el hecho de que, bueno, fue una apuesta, yo sé por parte de los productores, de elegir una mujer y para mí fue un reto enorme adentrarme en un autor tan masculino. Por Y eso, es algo que al principio había gente que no entendía y luego lo entendieron. Digo, para mí creo que es un reto, ha sido uno de los retos más bonitos, poderme meter en la personalidad, en el espíritu y en la sensibilidad de un hombre tan masculino. Y creo que ese choque ha sido nutritivo y me alegro que para ti lo sí, hayas sí. sentido. Porque me alegra, porque yo sé que el otro director hubiese abusado mucho de imágenes de guerra. Y solamente con las palabras, el sentimiento y el lento paso del personaje, tú entiendes que él pasó por algo muy traumático. No hubo necesidad de abusar de grandes secuencias de guerra. Incluso dentro de su conversación, incluso cuando lo golpean, que él poca importancia le da ni se defiende, porque ya él entiende que su destino está marcado. Sí, sí. Y eso tiene que ver mucho con la gran dirección que tú tienes. Pues te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Paula, muchas gracias por tu tiempo y espero darte la Gracias a mano ti, algún día Rubén. cuando te Un vea. placer esta entrevista, un placer de verdad. A ti, muchas gracias. Gracias.